Estamos viendo por ahí el desfile de la victoria de la Gran Guerra de la Patria. Fabuloso. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Sí se escucha, claro. Buenas licenciado. tardes, Lick. Sí se escucha si bien. ¿Escuchan? Sí se escucha, Lick. Muy bien, claro. Claro y fuerte. Ok. Gracias. Bueno, vamos a ir. Sí se escucha bien, un Lick. poco, unos minutitos más. Pero previamente a ello quiero felicitar a compañeros que, bueno, sacaron la totalidad de la nota, increíbles. Valió un poquito la pena la ayuda de los 5 puntos y completaron la totalidad de los puntos que valía el examen. Felicidades por ello, porque algunos con esa nota, pues, llegaron casi a ganar el curso y prepararse nada más para elevar la nota a efectos de el currículo y de tener un pensum y unas notas altas en su pensum de estudios. Felicitar también a todos los que participaron y que trascendieron de 25 para arriba. Nos miramos el día 22, entonces, el día del examen final. Y qué bueno que van a salir avantes. Por ahí leí que una compañera, Alma Lorena, creo que es. Sí, buena tarde, licenciado. ¿Cómo está? Buena tarde, que se examinó y que no le aparece su nota. Sí, no me presenté, dice, y yo sí estuve ahí, licenciado. Vamos Sí, a ver, yo creo que presencié. sí. Yo creo que sí la conozco. Inclusive vimos algunas de lo que estaba escribiendo por ahí. Usted estaba sentada en el rincón. Ah, correcto. Mano derecha. Ajá. Casi a media clase. Sí. Para que no digan que no sabemos dónde están sentados y ubicados. ¿Cuál es su número de carnet? 93, 18, 815. 93. 18, 815. Alma Lorena Castro. Castro. Gámez. Castro. No, Ya ve que no Gámez. sabe escribir. Gámez. Sí, no sabe escribir porque dice aquí Selma. No, yo soy Selca, Lorena, eso Lorena si se lee bien. Cesta Castro. Gámez. Entonces sí aparece, tiene 17 puntos. Ah, licenciado, es que como no aparecía, yo estaba preocupada porque dije, yo de plano, No se no. preocupe. Gracias, licenciado. Como Que que Dios lo tenía bendiga. 12 más 5 y llegó a 17. Ay, gracias, licenciado. Y sí llegó a zona mínima. Sí, licenciado, gracias. Paso a la Bueno, final. Carlos. Bueno, por ahí nos vemos. Carlos Pérez. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Licenciado, yo fui la persona que estuve saludándolo por allá en la coordinación el día que usted llegó a
a dar el día clases. viernes pasado. Correcto. Ajá, hace 8 días. Solo una pregunta, licenciado. Usted hoy es la última clase que nos va a dar, ya no va a dar presencial la otra semana. El martes. Ah, bueno, El entonces martes. yo no sé si Porque podría ustedes hablarle tienen allá. Es con relación con relación a mis notas. No llegó a la zona mínima, mi amigo. No, licenciado, le soy honesto, no llegué a zona mínima. Bueno, qué triste, lamentable. Yo llego el martes. Ah, bueno, entonces yo le hablo allá personalmente, licenciado, perdone, oye. Gracias. Bueno, ya. Entonces ya estamos acá. Ya nos felicitamos y ya aclaramos que sí debe de aparecer la nota, lo voy a revisar. Déjeme ver. Castro Gámez, Alma Lorena, 15 del primero, 17 del segundo. Sí, no aparece su nota, ahí se la voy a subir. Gracias, licenciado. Revise si llegó su nota, porque según a mí ya me aparece. Ya está, resuelto. No, todavía no ha aparecido. Más tarde le va a aparecer. De todas maneras, se lo voy a confirmar en un rato. Gracias. Bueno, estamos ya con los últimos puntos que nos van a servir para
el examen final, o los cuales van a entrar al examen final, ya les dijimos que dentro de los puntos que vamos a evaluar en el examen están aquellos que se refieren a la forma de adquirir el territorio, los originarios, los derivados, los parciales, como puntos importantes. Luego tenemos lo relacionado al espacio marítimo, donde a través de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, pues hay ahí bastante suficiente información que les decía, les quedó como una lectura obligatoria que les aseguro la vamos a evaluar. Luego, el espacio espacial del que platicamos el día miércoles. Y hoy nos corresponde hablar del espacio extra atmosférico, ultraterrestre, el que está más arriba del espacio territorial, y que por ser espacio fuera del globo terráqueo, pero está arriba, es objeto de inquietudes, de investigaciones importantes, y por qué no decirlo, del afán de aquellos que desean apropiarse de todo, y entonces aparece también como un espacio el cual se pueda llevar la guerra más allá de la Tierra, del espacio aéreo. Entonces, pero para eso también, ya a nivel del derecho internacional público, a pesar de que esta rama de esta materia extra y ultra territorial no esté plenamente definida en el aspecto doctrinario, vemos que sí hay algunas regulaciones, algunos consensos, algunos puntos de encuentro en diversas conferencias de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en cuanto a ello, vamos a decir, o vamos a iniciar comentando que el derecho interespacial, el derecho extra atmosférico, o el espacio más allá del espacio espacial, lo ultra, no se encuentra plenamente, en la actualidad no se encuentra plenamente definido, y hay diversas denominaciones que han pretendido darle a esta disciplina
en formación, o a esta rama del derecho internacional público, que también lo obliga a abordar, que lo obliga a investigar y a desarrollar toda una serie de conceptualización de teorías que se encaminen a crear teorías, a crear una doctrina con fundamento jurídico en el aspecto extraterritorial para disciplinar a los diversos estados que tienen capacidad de exploración más allá del espacio espacial, y que necesitan enviar a ese espacio algunos aparatos tecnológicos que contribuyan o coadyuven también al desarrollo mismo de los estados, ya sea en materia de agricultura, en materia de comunicaciones, en materia de interrelaciones, que para ello se hacen importantes los satélites que se mandan al exterior. Y entonces, digamos, con el autor, con el doctor Larios Ochaita, que se han pretendido darle diversas denominaciones a esta rama del derecho, y algunos, entonces, en ese intento le han denominado, para identificarlo, derecho interplanetario, es decir, el que se produce dentro de de las relaciones de los planetas que conforman la galaxia. Otros le denominan derecho astronáutico. Hasta allá van los astronautas a investigar, hasta allá van los cohetes que se lanzan con la finalidad de resolver el misterio de ese mundo que aparece como inerte, pero que sin embargo está lleno de vida, lleno de formas, de organismos, microorganismos que se mueven y que pueden tener algún impacto positivo o negativo dentro del planeta Tierra. Le han denominado derecho interastral a este conjunto. Entonces sería a este conjunto no solo de normas, de principios que se apuntalan para hacer descansar todo un conjunto de normas positivas dirigidas a regular este derecho o esta forma de expresión del derecho que, como les decía, se produce en un espacio de oscuridad, de falta de, podríamos decir, de una densidad calorífica importante, de falta de oxígeno en el lugar, que, bueno, provoca o hace imposible al hombre su existencia en ese lugar tan misterioso donde hay estrellas, donde hay
un conjunto de organismos, como les decía, y microorganismos que serán objeto de análisis y estudios, donde también coexisten algunos, algunos planetas que son objetivo y motivo de investigación por parte, como les decía, de esas grandes, de esos grandes países, grandes estados que se interesan en la investigación de estos, de estos planetas, de estos satélites, como el caso de la misma Luna, a la cual ya se han enviado algunas posibilidades de, de presencia humana sobre los mismos. También se le denomina derecho extraterrestre, está fuera de la Tierra, o derecho ultraterrestre, porque se crearán normas que van para regular, en todo caso, la interrelación y la presencia del ser humano, independientemente de su nacionalidad, en la búsqueda de resolución de misterios, en la búsqueda de respuestas a diferentes planteamientos que se hagan y que tengan impacto dentro de la Tierra y sobre todo un impacto hacia la misma humanidad. Y el último es el que se denomina el derecho espacial, pero ese derecho espacial en todo caso se referiría a el espacio aéreo dentro del cual el Estado o los estados sí ejercerían soberanía sobre el espacio aéreo de sus respectivos territorios y de sus mares y de sus ríos, de sus lagos, etcétera, etcétera. Dice que como tal, este derecho incipiente, aunque por el tiempo no tanto, pero que se va formando de a poco, presenta una infinidad de problemas o una problemática diferente en ese proceso formativo y de consolidación y de aparecimiento del mismo como una disciplina concreta, una disciplina con fundamentos y principios importantes que la hagan ser y que la distingan del entorno de disciplinas como el derecho al mar, como el derecho al espacio aéreo, con esa finalidad. Entonces, tiene una infinidad de problemas, como es el relacionado con la misma frontera. Ya hablábamos en la clase anterior de la frontera límite del espacio espacial que corresponde a los estados, dentro de los cuales ejerce con absoluta precisión la soberanía de ese que corresponde al Estado sobre ese espacio espacial y sobre
todo aquello que se denomine transporte, cabotaje y aeronavegación sobre ese espacio aéreo. Entonces hablamos de que existe una frontera límite. Y con respecto a este segmento, podríamos decir, o a ese, no digamos segmento, sino que a esta parte del mismo universo que está más allá o fuera del espacio de la Tierra y que forma un universo, cabe preguntarse en dónde inicia, porque de manera infinita no sabremos su fin, y entonces uno de los problemas a resolver o una de las preguntas e interrogantes a despejar sería la frontera que existe, el límite que existe entre el espacio extraatmosférico y el espacio aéreo. Ya lo vamos a ver porque para el efecto existen dos enfoques, dos corrientes que tratan de darle una respuesta a ello. Luego tenemos cuál es el estatus jurídico de ese espacio. Cuando hablamos del espacio jurídico, como que entramos a ver por algún lado cuál es la soberanía que los estados ejercerán sobre ese espacio extraatmosférico que existe sobre su espacio terrenal, sobre su espacio aéreo, sobre su espacio marítimo. Y entonces decimos, ¿habrá ejercicio de soberanía en ese espacio tan peculiar? Luego está la transmisión de noticias desde y hacia el espacio extraatmosférico, es decir, las formas como se envían las expresiones de comunicación, por decir algo, en doble vía de aquí de la Tierra para las estaciones internacionales de investigación que existan, y de lo que ellos envíen desde ese espacio exterior hacia las mismas estaciones también de la Tierra que están monitoreando esos proyectos investigativos que se dan a nivel internacional y extraterritorial. Como la presencia humana, que prácticamente irrumpe en ese espacio, les decía, oscuro, exterior, donde el calor es imposible de soportar, en donde no hay aire, no hay oxígeno para poder estar y sobrevivir, pero si la presencia de ese ser humano y de los aparatos tecnológicos que ha creado, que ha elaborado para trasladarse e irrumpir el espacio terrenal para llegar al espacio extraatmosférico, ¿de qué forma puede contaminar ese espacio extraespacial? La explotación otro problema es la explotación y la exploración del espacio aéreo. ¿Cómo se va a hacer
si no existen posibles orientaciones normativas que rijan esas formas de exploración y de explotación en su momento. La responsabilidad por los daños que se causen en la superficie, el salvamento y asistencia a ese es otro problema importante del que se han ocupado o que tiene un tanto preocupada a las Naciones Unidas y que ha creado diversidad de programas y de algunas resoluciones que van encaminadas a la búsqueda de darle protección y cobertura a los astronautas, es decir, a todos aquellos que se realizan esos actos para trasladarse de la Tierra al espacio extraatmosférico. La ocupación de los planetas y su explotación, vamos a ver ya el pensamiento humano dirigido a, ya no a la ocupación terrenal, sino que extraatmosférica con respecto a determinados planetas que se encuentran cercanos a la Tierra y las posibilidades de vida que pudieran existir sobre los mismos. Entonces es un problema también cómo se regula, cómo se hace posible la relación de los hombres en esos planetas que se pretenden conquistar, ocupar y apropiar. La nacionalidad y registro de los objetos enviados al espacio extraatmosférico y que deben de ser debidamente identificados, y los daños que pueda, la reparación de daños que puedan ocasionarse como resultado de el mal funcionamiento de los mismos en el espacio y su caída sobre el espacio o sobre la Tierra, que pueda ocasionar algún tipo de daños a los seres humanos que habiten aquellos lugares en donde caigan. Entonces, les decía que el problema de la frontera, para definir el tema de la frontera, existen dos corrientes de pensamiento, dos corrientes de análisis, dos posturas de estudio que pretenden decir qué es lo que existe o a partir de dónde se puede decir inicia ese límite, esa frontera del que escinde el espacio espacial y el espacio ultraespacial. Y para el efecto, entonces, existe en primer lugar una corriente que se denomina pragmática y luego una segunda corriente denominada corriente científico-técnico por el sustento de su enfoque. Esta corriente pragmática o corriente práctica afirma que el espacio espacial o extraatmosférico o ultraterrestre, dice, principia allí donde generalmente
y con los medios más modernos a disposición de la ciencia aeronáutica actual puedan volar las aeronaves comerciales más perfeccionadas. De eso hablábamos en la clase anterior. Esas aeronaves más poderosas con mayor potencia que puedan elevarse más allá de lo que las otras normales, podríamos decir, logran sus altitudes. Y dice, esta teoría empalma, dice, con lo explicado al referirse a la extensión del espacio aéreo. En la actualidad estaríamos hablando que el espacio aéreo se extiende unos 90,000 pies, es decir, 30 kilómetros más o menos de altitud, y en esa misma línea van todos aquellos que fijan un punto concreto para definir sin ambivalencias ni ambigüedades que la altura del espacio aéreo se fija entre 90 a 100 kilómetros de altura. Es decir, trata de ser más práctica en ese sentido, no es solo por la potencia o altitud, sino que va un poco más allá. Y luego la corriente científica nos dice que el espacio espacial o extraatmosférico principia, de esto les he estado diciendo, allí donde ya no existe oxígeno. Ya no se puede respirar. Además de no existir oxígeno, existen altas temperaturas que hacen imposible también la presencia humana sin mayores protecciones o trajes que protejan todo esa presencia de ellos en ese espacio exterior. No hay gravedad, es decir, todo lo que sube baja, no, ahí simple y sencillamente flota porque no hay mayor gravedad o no existe gravedad. No hay agua, hay una alta presencia de radiación atómica y partículas subatómicas. Eso nos dice esta corriente técnico-científica que nos dice, bueno, ahí donde usted ya no encuentre el calor exacerbado, no haya oxígeno, no exista agua, pero exista extremada radiación atómica y partículas subatómicas, entonces a partir de ahí ya puede decir que usted está situado en el espacio exterior. Entonces esas son dos corrientes que dan una explicación de la frontera existente o a partir de la cual inicia el espacio exterior. ¿Dónde termina? No lo establecen, a menos que en la corriente técnico-científica nos esté diciendo todo ese espacio es un espacio inexplorado,
sobre el cual no se tiene el mayor conocimiento de la existencia del mismo. Se habla de galaxias, se habla de galaxias, de hoyos negros que se tragan, de estrellas enormes que se comen, que se tragan a otro tipo de estrellas, total, de un sol que tiene una radiación bastante fuerte con relación al mismo. Y entonces, esa corriente científica es la que nos explica todo ese ser, toda esa existencia de ese mundo, de ese universo que está fuera del espacio terrestre. Luego, decía que uno de los problemas es la definición del estatus jurídico en este espacio, y nos hace referencia a la soberanía. Indica que sobre ese espacio ningún Estado, ningún gobierno, ningún país puede reclamar el ejercicio de la soberanía, toda vez que el mismo, en su exploración y en su explotación, está en su actividad dirigido al beneficio pacífico y a obtener, en todo caso, una ganancia, podríamos decir, hacia la misma humanidad. No existe ejercicio soberano sobre esta parte, más bien lo que existe es una imposición, una actividad encaminada a lograr la coexistencia pacífica y en beneficio de la misma humanidad. Todo lo que se encuentre, todo el desarrollo que se logre con relación a la misma debe estar encaminado a el beneficio de la misma humanidad. Prueba de ello es que ya encontramos a nivel de la medicina una serie de procedimientos, una serie de, digámoslo, de forma ordinaria, una serie de aparatos tecnológicos en beneficio de la misma humanidad en la búsqueda de alcanzar y de obtener la cura de todas aquellas enfermedades que en la actualidad se consideran enfermedades terminales y sobre las cuales no se encuentra ningún tipo de explicación. Dice que el primer satélite fue colocado en órbita alrededor de la Tierra el 4 de octubre de 1957. Y en ese año, el cohete espacial Luni 2 alcanzó la Luna, siendo portador del banderín soviético indestructible. A estos objetos ha seguido una infinidad
Dice, al punto que en el espacio en la actualidad se encuentran vagando la contaminación que produce el hombre, miles de objetos enviados y colocados allí por diferentes estados. ¿Quiénes son los estados? Las grandes potencias que existían con anterioridad y en la actualidad, que en la antigüedad hablamos de la Unión de Repúblicas Soviéticas, los Estados Unidos de América, la China, podríamos, de la República Popular de China, que son los que van a la vanguardia de la búsqueda de explorar y de explotar algunos elementos que se produzcan en el estado, y han lanzado diversos satélites que sirven en todo momento, como les decía, para las comunicaciones, un avance en la televisión, un avance en esos aparatos que nos sirven para comunicarnos y para perder un tanto de tiempo, para el Internet mismo, es decir, una serie de beneficios que también se ven en la misma agricultura, en la variación de los climas, en los tiempos para poder cultivar. Todo ello se maneja a través de ese tipo de satélites. Dice que en ninguno de los casos mencionados ha habido reclamos de soberanía sobre el espacio estratosférico, ultraterrestre o espacio espacial por parte de los estados subyacentes, es decir, los que están abajo. Sin embargo, hay una declaración, que es la Declaración de Bogotá o la Declaración de Colombia. Dice, de lo anterior vale afirmar que la soberanía del espacio subyacente, es decir, el que está inmediatamente abajo del espacio exterior, dice, no se extiende al espacio extraatmosférico. Lo entendemos y ya lo dejamos sentado, que no hay ejercicio de soberanía en ese espacio exterior. Sin embargo, dice que el 3 de diciembre de 1976, Colombia, Kenia, Uganda, eso es en el continente africano, Zaire, el Congo, que son 3 estados o 3 países, 3 repúblicas que están ubicadas en el continente africano, el Ecuador e Indonesia firmaron lo que se denominó, les decía, Declaración de Bogotá. Dice, en la cual reclamaron plena soberanía sobre una parte de la órbita geoestacionaria que se encontraba sobre su territorio. Esta órbita geoestacionaria es una órbita circular sobre el ecuador terrestre a una altura de aproximadamente 36,000 kilómetros. Allí los satélites permanecen estacionarios sobre la Tierra. Es decir, giran junto con la Tierra. Están estacionarios, están estacionados ahí en ese círculo y giran conforme a los movimientos de la Tierra.
lo cual dice es absolutamente indispensable para fines de ¿qué? De comunicaciones espaciales, de meteorología, de los climas, comunicaciones diversas, televisión, teléfono, que hablamos, el espacio proveído por la órbita geoestacionaria para la colocación de satélites no es ilimitado. Cada satélite debe colocarse a una distancia entre sí de 2 grados para evitar interferencias y accidentes, de modo que el máximo sería de 180 satélites que pueden colocarse por los expertos en ello. No cualquiera lo podrá hacer. Serán ingenieros espaciales y técnicos en estos temas los que se encarguen de la colocación de espacio de satélites en el espacio, también que les servirán para el control de sus mismos territorios y el desarrollo de los mismos para ver temas de tormentas, problemas que se puedan, para identificar cuándo se produce una gestación de huracanes, de tornados, etcétera. Entonces, esos son los problemas que se producen con respecto a la existencia y la formación y su proceso del derecho aéreo interespacial. El doctor nos indica en su libro y se formula la pregunta: ¿cómo debe entender el principio de libertad del espacio extraatmosférico y el respeto de la soberanía de los estados? Si decimos que en la parte o en esa extensión extraespacial existe una libertad, nadie es propietario, nadie se puede arrogar el ejercicio de soberanía sobre el mismo. Entonces decimos, bueno, si no existe, hay cierta libertad limitada para poder explorar y explotar y sacar el mejor beneficio en función de o en pro de la misma humanidad, para que el mayor beneficiado de todo sea el ser humano, con saltos cualitativos de desarrollo en la medida del desarrollo tecnológico, también en la medida que se va yendo más allá, alcanzando o descubriendo nuevas posibilidades. Y con respecto a qué responsabilidad tienen esos estados que en avanzada han realizado ese tipo de actividades de exploración y explotación, ¿qué responsabilidad tendría para respecto a la soberanía misma de los estados? Es decir, al espacio exterior, el espacio que se encuentra abajo de este universo mismo que nosotros vemos cuando vemos la luna, que con sus diferentes variaciones, cuando alzamos también la vista hacia lo que denominamos el cielo y vemos esa infinidad de constelaciones
de estrellas, de satélites que se producen sobre de planetas, porque algunos dicen, ya está Venus, por allá está Marte, y algunos que con ciertos aparatos que utilizan para ver ese espacio que está fuera de nosotros. Dice que al respecto, dice, hay tratados que imponen numerosas restricciones sobre la libertad de actividades en el espacio atmosférico. Ya lo vamos a ver con las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, con el tratado del espacio ultraterrestre, con los programas que se han desarrollado para la utilización del espacio extraterrestre y de la forma como se ha organizado para educar y estudiar toda esta serie de fenómenos. Y lo que dice la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre las actividades espaciales, la que se denomina Unispace 3. Entonces dice que los límites que impone a esa libertad que se supone se da en ese espacio es el respeto a los intereses de otros estados que llevan a cabo actividades extraatmosféricas, es decir, que a manera de que exista una coexistencia, una cooperación y colaboración entre ambas y no se estén creando una infinidad de tropiezos que se impongan para que no se realice ningún tipo de estas actividades a los estados que la realizan. Hay una prohibición contra la discriminación. Hay responsabilidad internacional, es decir, atendiendo al principio de que todo daño debe de resarcirse, todo daño debe de indemnizarse. Y la prohibición importantísima a nivel del derecho exterior, la prohibición de usos militares o de utilización del espacio extraatmosférico con fines militares y de apropiación de los diferentes, de las diferentes cosas, objetos, satélites, planetas que existan en ese espacio. Luego dice, nos habla de la legislación internacional que se ha desarrollado, la legislación que se ha no legislado, porque no encontramos un organismo encargado de legislar, pero sí todo aquel conjunto normativo que se manifiesta a través de diversas resoluciones de uno de los órganos generales más importantes de las Naciones Unidas, como lo es la Asamblea General. Y en ese sentido nos hace referencia por lo menos de unas 4 resoluciones que por favor necesito que las vayan asimilando, internalizando o interpretando en el proceso de estudio que hagan al respecto. Dice que la resolución, en la actualidad existen, dice, los siguientes instrumentos jurídicos que son la base del derecho espacial o extraatmosférico o ultraterrestre.
Y estos van a ser, en primer lugar, la resolución 1467-2 de la organización, de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Esta resolución crea un comité permanente de las Naciones Unidas sobre los usos pacíficos del espacio, entendiéndose este comité que creó esta resolución como un órgano subsidiario de la ONU, que va creando al respecto todos aquellas ideas que vayan encaminadas a los usos pacíficos del espacio. Entonces, esta resolución es importante, resolución 1472, deviene su importancia en la construcción, en la creación de un comité permanente de las Naciones Unidas. Ese comité siempre va a estar para vigilar, para el control, para la intervención de Naciones Unidas por aquellas situaciones en las que se produzca cierta violación, toda vez que la finalidad es de uso pacífico del espacio aéreo. Luego tenemos la resolución 1721, también de la misma Asamblea General de Naciones Unidas, y esta es el primer resultado del comité permanente. Esta resolución es la expresión del primer resultado del comité que creó la resolución 1472, dice, y su objeto fue la cooperación internacional sobre los usos pacíficos. Ese es el objeto y la finalidad de ese comité permanente. Y dice que declaró esta resolución de 1721, que declaró que los grandes principios, hago un tanto de énfasis ahí, del derecho internacional, incluyendo la Carta de Naciones Unidas, se aplican también al espacio espacial o extraespacial o ultraespacial. Esta resolución crea además un registro internacional para los objetos enviados al espacio espacial. Es decir, no solo su finalidad de creación descansa o de emisión descansa en la reafirmación de los principios que aplican a la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, para hacerlo extensivo a el derecho extraespacial, sino que además de eso también va creando el registro de todos aquellos objetos, de todos aquellos satélites, aquellas cohetes, naves que se envíen al espacio exterior. Es decir, este principio dice que es algo así como el que existe para las aeronaves a nivel internacional, un registro, un control. Aparece con posterioridad una resolución también de Naciones Unidas, de la Asamblea General, que es la número 1864,
que insta a todos los estados a no emplazar en órbita objetos que lleven armas nucleares. Es una invitación, no es una orden ni una prohibición, solo una sugerencia. Bueno, haga el favor de no enviar armas nucleares porque sería el fin de todo ser viviente sobre esta tierra y de todo lo que exista más allá. Entonces, que sea un poco sensato y no envíe eso allá. La resolución de 1962, en esta resolución también de Asamblea General de la ONU, dice que ha sido la más importante y fue adoptada por unanimidad el 13 de diciembre de 1963 y lleva como título, esta sí la intituló, dice Declaración de los Principios Jurídicos que gobiernan la actividad de los estados en la exploración y uso del espacio. Recoge nuevamente principios formulados en anteriores resoluciones y los complementa. Y se propone formular el derecho vigente en el espacio espacial, extraatmosférico o ultraterrestre. Hasta ese momento, los principios recogidos están en esta resolución y luego indica cuáles son esos principios. Les vamos a dar una leída así rápida. Dice que la exploración y uso del espacio debe llevarse a cabo en beneficio y en el interés de toda la humanidad, no solo de los ciudadanos de los países o de los estados o que envíen proyectos extraespaciales, sino que es en función del beneficio de toda la humanidad. El espacio y los cuerpos terrestres son libres, dice, para fines de exploración y uso por parte de todos los estados, sobre la base de igualdad y de conformidad con los principios del derecho internacional. Hablábamos de la no discriminación, a que hace referencia, y que todos son iguales para poder explorar y explotar el espacio extraespacial, sus satélites y sus planetas. Ni el espacio ni ningún cuerpo celeste son sujetos de apropiación por parte de ningún estado. Es decir, siento bandera, aquí está mi pabellón y yo soy el propietario. Ningún otro podrá entrar acá. Eso no, toda vez que es un principio del derecho internacional vigente sobre el espacio extraterrestre, donde dice ningún estado es propietario. Las actividades de los estados en relación con la exploración y explotación del espacio y cuerpos celestes debe llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional. Los estados están sujetos a responsabilidad internacional, ya lo dijimos, por los daños causados en y durante la exploración o explotación del espacio y cuerpos celestes, ya sea directamente o por agencias gubernamentales o por agencias privadas nacionales de dichos estados. Exploración y explotación del espacio y cuerpos celestes debe existir y fomentar la cooperación internacional. Los astronautas se consideran como enviados de la humanidad y deben auxiliárseles en caso de accidentes. El estado de registro de los objetos, vimos la resolución que crea esa entidad de registro, y dice, debe formarse la creación de un registro internacional para todos aquellos objetos enviados al espacio exterior. Tenemos como parte de toda esa
normativa que se fue creando, que estableció principios o que complementó principios del derecho internacional público y que los absorbió para formar un derecho internacional extraespacial. También realizó diversas conferencias para la creación del Tratado del Espacio Ultraterrestre. Dice que este Estado reconoce las disposiciones de las resoluciones 1884 y 1962, que además añade algunas nuevas, y fue firmado el 27 de enero de 1967, en vigor desde diciembre del mismo año, y actualmente cuenta con más de 100 ratificaciones, incluyendo los Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, España, etcétera, etcétera. Fuertes potencias internacionales, con mayor desarrollo, por supuesto, pero importante. En este tratado establece la obligación impuesta a los estados de comunicar información sobre las actividades que realizan en ese espacio espacial. Establece además que los estudios, las investigaciones y la exploración y explotación del espacio espacial, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, deben llevarse a cabo en forma que no produzca contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente en la Tierra, como consecuencia de la introducción en él de materias extraterrestres, y cuando sea necesario adoptarán medidas pertinentes a tal efecto. Responden por los daños que creen que se produzcan en la Tierra como resultado de la explotación que realice. Bueno, que se regule, que se establezcan normas que limiten ese tipo. La Luna y los cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos por todos los estados partes en el tratado, y queda prohibido establecer en los cuerpos celestes bases e instalaciones, fortificaciones militares, efectuar ensayos con cualquier tipo de arma y realizar maniobras militares. Existen algunos otros acuerdos, como es el acuerdo sobre salvamento y devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. También tenemos el convenio del 14 de enero de 1975, que es el convenio de registro. Dice convenio sobre el registro de objetos lanzados en el espacio ultraterrestre, del cual se encarga al secretario general de las Naciones Unidas llevar ese registro, y el acceso a este registro es libre, pleno y público. Luego tenemos el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes, que es el acuerdo sobre la Luna del 18 de diciembre de 1979, y que establece que todas las actividades se realizarán de conformidad con el derecho internacional. La Luna se utilizará exclusivamente con fines pacíficos, así lo establece el tratado, y se prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en la Luna, ya sea con relación a la Tierra, a los tripulantes o a objetos espaciales. No se pondrá en órbita alrededor de la Luna ni se utilizará en ella
objetos portadores de armas nucleares o de destrucción masiva. Ya vimos que forma parte de los principios de este programa del espacio aéreo internacional. Luego tenemos el programa de las Naciones Unidas referente a las aplicaciones espaciales. Y tenemos que en el año de 1959, como lo dijimos, el Comité Relativo a los Usos Pacíficos, la ONU crea ese comité permanente, dice sobre los usos pacíficos del espacio. En 1971 crea un programa especial para las actividades espaciales al amparo de estas iniciativas. Luego, la primera conferencia de Naciones Unidas sobre actividades espaciales celebrada en Viena en 1968, dice que tuvo como resultado la creación y convencimiento en los gobiernos sobre los beneficios de la tecnología espacial y en el de aportar asistencia a las naciones desarrolladas para adquirir conocimientos, destrezas y experiencia práctica, es decir, que crea toda una posibilidad para los diferentes estados pequeños que forman los continentes del planeta para que se interesen en las actividades aeroespaciales. Dice que eso lo produce en la primera conferencia, y en la segunda conferencia de Naciones Unidas sobre actividades espaciales, celebrada en Viena en 1982, dice que tuvo como resultado reafirmar la cooperación entre las naciones, no importando su grado de desarrollo, y ofrecer a las naciones en desarrollo oportunidades para participar en actividades de educación que ya habían sido creadas en la primera conferencia, dice, y entrenamiento en la ciencia y tecnología espacial. En tal sentido, se estableció en Dehradún, India, hoy en guerra con su hermano, de donde se separó. Dice, la India en 1900, su hermano Pakistán, en guerra actualmente. Dice, en Dehradún, India, 1995, el Centro Regional para la Educación en la Ciencia y en la Tecnología Espacial. En 1988 se estableció en Marruecos. Hablamos la primera en Asia, la segunda en África. Un segundo centro regional para servir a las naciones africanas de lengua francesa, y en ese mismo año el centro regional en Nigeria, siempre en el continente africano, para las otras naciones africanas de lengua inglesa. Finalmente, en 2003 se establecieron dos centros regionales, uno en Brasil y el otro en México, para servir a Latinoamérica y el Caribe, es decir, español y portugués. Tenemos la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre actividades espaciales de 1999, que celebrada en Viena también, y que realiza una serie de proclamas y recomendaciones, dentro de las cuales crea un fondo voluntario de Naciones Unidas, proclama la Semana Mundial del Espacio Aéreo,
alienta mecanismos para mejorar el acceso a la utilización de estación internacional y avanza los estudios de los aspectos legales de residuos espaciales, la basura espacial, apoya a los centros regionales de educación, crea un mecanismo de consulta dentro del marco del Comité de Naciones Unidas sobre el uso pacífico del espacio ultraterrestre y la obligación de revisar cada 5 años por parte de Naciones Unidas el cumplimiento de las recomendaciones. De esa forma, pues, vemos de forma muy, pero muy general, muy superficial, los diferentes esfuerzos realizados por la Asamblea General de Naciones Unidas para ir conformando un derecho extraespacial fundamentado y en principios y normas que regulen toda la ética que se debe tener en todo lo relacionado al espacio extraespacial y nos vemos el martes en modo presencial. Si usted o el profesor de la clase siguiente estima que va a crear o que va a impartir su curso de forma virtual, ustedes, por favor, háganmelo saber por medio del Classroom para ver si nosotros también nos ponemos en esa misma sintonía y no perder clase como se produjo el viernes anterior. De tal manera que nos vemos el martes, don Gustavo Álvarez Bolaños. Licenciado, buenas tardes. Usted me había dicho, yo fui el que le hablé el viernes en la U, que usted dijo que este martes Sí. iba a hacer el examen extemporáneo. Pues sí, así es. A usted lo encontré por ahí, en el primer nivel del edificio. Así Sí, es. el martes es hoy. Sí, tenemos examen extraordinario. Gracias, Gustavo, por recordárnoslo. Entonces sí, no podemos hacer una clase virtual, sino que necesariamente tendríamos que hacer una clase presencial para poder realizar el examen de los compañeros, extemporáneo de los compañeros. Extraordinario es. Entonces, respetemos el programa así como lo han definido las autoridades, presencial, virtual, cuando corresponda. Los veo entonces el martes. Y el viernes, ustedes tienen su examen y yo tengo una cena. Así es de que nos vemos el martes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Chao.